¿Sabe cuál es el secreto? Simplemente estar en la voluntad de Dios. Porque Él va a comenzar a abrir la puerta que está cerrada, que Él tenga su propia puerta que quiere abrir. Y la tironea y nunca se abre. Porque en realidad no hemos renunciado a muchas cosas. Y esa es la razón principal por la cual nos cuesta servir a Dios. Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué tengo tantas luchas? ¿Por qué tengo tantas dificultades para servir al Señor? Porque no hemos renunciado. Jesús nos da el ejemplo, renunció a su dignidad que tenía en el cielo, a sus privilegios que tenía en el cielo. Pablo en la carta a los Filipenses del capítulo 2 lo dice: no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, nadie lo despojó, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y recalca muerte de cruz, que era la peor muerte de la época, porque solo la peor gente de la sociedad de esa época era crucificada. Y el Señor hizo todo eso porque entendía que de otra forma no era posible cumplir el plan que Dios tenía trazado. Y si nosotros seguimos ese mismo ejemplo, renunciando a todas nuestras prioridades que tenemos muchas veces y lo que nosotros nos trazamos en la vida, y eso a veces se contrapone con la voluntad de Dios, y por eso no podemos servir a Dios. Yo quiero compararlo como a veces nuestra propia voluntad versus la voluntad de Dios, como el padre que sale con su hijo para hacerle un regalo a su gusto, pero cuando llegan a la tienda el papá le compra la pinta de las cosas. Y nosotros somos un poco parecidos. Le decimos a Dios: haz esto, Señor, aquí está mi vida, pero al final, cuando estamos como dice por ahí una vieja frase, donde las papas queman, al final comenzamos a retractarnos y comenzamos a querer hacer nuestra propia voluntad en medio de situaciones adversas, y no la voluntad de Dios. Y quiero decirle que la voluntad de Dios aún es en medio de esas situaciones adversas que nuestra carne se resiste. Amén. De otro modo no vamos a agradar a Dios. Sí, Señor. No es la voluntad de Dios que quedemos a mitad de camino en los planes que Dios tiene con nosotros, o que se retarde los procesos que Dios ya comenzó con nosotros por nuestra torpeza, por nuestra cobardía, por lo que sea. Amén. Por nuestra ignorancia muchas veces, por nuestra soberbia. Y los planes de Dios se retrasan. Y quiero decirle que la venida de Cristo es inminente. Amén. Y no nos podemos dar el lujo de nosotros mirar por nosotros primero y después por los propósitos del Señor. Porque eso es lo que Dios me enseñó en ese tiempo que estuve allá. Háblanos, Señor. El pastor Carlos Cabero, pastor y amigo, con su esposa Gilda de Gregori, les envía afectuosos saludos a todos ustedes. Y ellos son siervos y también nuestros amigos. Y esta alabanza en el primer servicio que me tocó ministrar, el primer domingo que yo fui para allá, realmente impactó mi corazón y también a los que estaban allí en ese lugar. Quiero decirle, hermano amado, que les extrañé mucho, pero también Dios tenía un propósito con nosotros allá en ese lugar. Dios me impresionó, Dios me impactó en medio de una congregación un tanto fría. Si yo hubiera tenido una congregación así como ustedes, yo me siento como pez en el agua. Pero Dios me puso frente a una congregación un poco que me observaba, un poco, algunos escépticos, algunos como colando todo, porque venían de contextos de iglesias, no de corrientes pentecostales, algunos de ellos, sino de iglesias fundamentalistas, como la Alianza Cristiana Misionera y qué sé yo, otras corporaciones. No quiero nombrar más porque pueden herir susceptibilidades, prefiero no nombrar más. Y bueno, y la gente, esas personas, con el respeto que me merecen, cuestionan todas las cosas del Espíritu.
Y ellos como que quieren encuadrar muchas veces a Dios en un molde, como que Dios se mueve así, de otra manera no se mueve, porque yo digo que no se mueve de otra manera, ¿me entiendes? Y Dios se mueve como quiere, Él hace como quiere, porque Él es Dios. Y lo que me gustó esa mañana de domingo a las 10 de la mañana, que era la hora del servicio, lo que me gustó de eso fue que Dios rompió todo lo que tenía que romper esa mañana. Gracias, Señor. Y comenzó a tocar a esa gente tan escéptica y comenzaron a caer bajo el poder de Dios. Nunca habían experimentado una presencia del Señor como la que experimentaron aquella mañana. Y yo simplemente me decía, ¿sabe lo que me gusta de usted? Me dijo la pastora, y usted no empujó a nadie, simplemente usted puso la mano y comenzaron a caer, y la gente que caía era gente escéptica. Gracias, Señor. Santo el Señor. Amén. Dios me impactó. De tantos años que tengo sirviendo al Señor, nunca vi algo así en medio de gente que cuestiona todo. Como Dios estaba rompiendo moldes. Comenzó a usarme con una palabra profética para algunos de ellos que quedaron asombrados porque primera vez que me veían y decía la pastora, me comentaba después del servicio, ¿cómo sabe él? Eso no lo sabía él no puede saberlo, eso lo sé solo yo y Dios, porque él no me conoce, él no sabe quién soy yo. Santo el Señor, porque Dios sí nos conoce. Y el Espíritu Santo es el que habla a nuestros corazones. Gloria a Dios por lo que hizo aquella mañana. Fue realmente para mí impresionante. Y eso era solo el comienzo de lo que el Señor iba a hacer en esos pocos días, porque encuentro que fueron pocos días allá. Dios hizo mucho más. El domingo siguiente llevé un invitado que quiso recibir a Cristo con todo su corazón, que fue un guía turístico improvisado, un joven de 24 años alcohólico que necesitaba ayuda, y necesitaba ayuda urgente, y abrió su corazón plenamente para recibir al Señor. Fue un guía turístico que simplemente improvisado en un momento que necesitábamos que alguien nos paseara por el lugar donde fuimos, y mis ojos se fijaron en él, en medio de esa gente que estaba ahí, y él se ofreció por unas monedas porque necesitaba plata a llevarnos a donde quisiéramos. Y Dios comenzó a hablarle de vuelta cuando veníamos. La hermana Connie venía bastante enferma, tuvo problemas de salud en ese día, varios días, pero en ese día de una manera bastante notoria. Veníamos un poco preocupados por ella, y en medio de esa preocupación que traíamos por la salud de ella con mi esposa, Dios me pone una palabra para ese joven y me dice: me salvé de la muerte. Y me cuenta. Yo le dije: ¿y cómo fue? Pasé entre medio de dos vehículos y un volquete, que es un camión tolva, y si me agarra el volquete no cuento la historia. Y Dios me dio palabra para llegar a su corazón. Pues abrió su corazón. Al domingo siguiente estaba ahí presto en la mañana, y había llegado antes, y había ido porque llegó primero que nosotros, y luego volvió a ir por segunda vez, y ahí nos encontró, ahí a la puerta del estadio, del lugar donde estábamos. Y el Señor hizo algo maravilloso con su vida aquella mañana. En el servicio le liberó. El pastor me decía que tenía otro rostro. Connie también se dio cuenta que tenía otro rostro después de la administración. Dios le cambió el rostro. Eso es lo que me gusta del Señor, nos cambia el rostro. Gloria al Señor. A algunos les favorece. Gloria a Dios. A algunos les favorece. Eso es que bueno. Es bueno el Señor. Y Dios hizo algo maravilloso. Ese domingo prediqué en la mañana, luego en la noche, y en la noche fue más sorprendente todavía, en medio de un calor terrible, un calor horrible. A las 7 de la noche hacía un calor insoportable, y estábamos ahí en medio de los insectos, en medio del calor. Nunca había transpirado tanto en mi vida, por eso usted me ve como estoy, un poco negrito, un poco tostado por el calor. Y en esa iglesia, que era otra iglesia, otra congregación de un corte más pentecostal, más receptiva, porque usted sabe cómo es el pentecostal clásico. Entonces estaban así como queriendo, así como recibir algo del Señor. Estaban así con los pulmones inflados porque querían recibir algo del Señor. Y en medio de eso el Señor me usó esa noche también para llegar a ellos con una palabra que en medio de la predicación interrumpían de a ratos y se levantaban y glorificaban al Señor y levantaban la voz, porque la palabra era impactante para sus vidas. Amén. Y
y no se querían ir. Después terminó el servicio y ahí se daban vueltas. Algunos les quedó como gusto a poco, querían seguir. Gloria al Señor por ello. Dios me hablaba cuando llegué de vuelta a Chile y me decía: es solo el comienzo de algo grande, de algo glorioso. Yo me proyecto para una próxima salida, para hacer una campaña evangelística cuando vuelva a ese lugar. Yo en mi corazón renuncio a mis planes, renuncio a todo lo que tenga que renunciar, porque quiero estar en la perfecta voluntad de Dios. Ni siquiera me proyecto en qué fecha voy a ir de nuevo. Hasta en eso quiero hacer la voluntad de Dios, y no voy a ir si Dios no me manda, y voy a ir en la fecha exacta que el Señor me mande. Santo el Señor, porque hasta en eso quiero sujetarme en todo a Dios. Cuando renunciamos en verdad a nuestros sueños, a nuestros planes, es fácil hacer la voluntad de Dios, porque estamos plenamente dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y cuando Dios nos manda, no cuestionamos, obedecemos en el acto y hacemos exactamente lo que Dios nos manda, sin cuestionar nada, aún en medio de situaciones difíciles, porque Dios nos mandó. Dios nunca nos ha pedido cosas fáciles. Si nos vamos a la Biblia, a Abraham le pidió algo muy difícil. Entonces no espere servir a Dios en los momentos más fáciles, en los momentos que todo sale bien. No espere eso, porque Dios no funciona así. Dios intencionalmente a veces nos va a poner en un escenario difícil, donde vamos a tener que querer en verdad hacer la voluntad de Dios versus nuestra propia voluntad. Y de eso yo quiero compartirles a ustedes en esta noche. Abra por favor su Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 36, un conocido pasaje bíblico, y yo quiero tomarme de eso para compartir con usted una palabra que el Señor puso en mi corazón. San Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39, muy conocido. Dice así en el nombre de Jesús: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Nótese lo que estoy leyendo. En gran manera. No era fácil en ese momento para el Señor la situación, porque dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse, y recalca, ¿verdad?, en gran manera. Una tristeza y una angustia profunda. Entonces Jesús les dijo: mi alma, se los confiesa, ¿verdad?, está muy, muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ahora siga la lectura y medite lo que leí anteriormente: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aleluya. En medio de una situación agobiante y triste, porque él sabía lo que le esperaba. Amén. Y él estaba ahí, su alma estaba triste hasta la muerte, pero aún en esa circunstancia quiso hacer la voluntad del Padre y no la propia. ¿Por qué le recalco esto, hermano amado? Porque muchas veces pensamos que militando en el Evangelio todo va a ser hermoso. Amén. Todo va a ser lindo, y nos acostumbramos a un Evangelio. Muchas veces no tengo nada contra los eventos y las actividades que se hacen en la iglesia, siempre y cuando sean para edificación y no para divertirse. No tengo nada contra eso, pero yo le digo una cosa: nos estamos acostumbrados a un Evangelio de eventos, a un Evangelio de gritos, de saltos, y aún copiando cosas que a lo mejor son hasta más parecidas al mundo que a algo de Dios. Y nos estamos acostumbrando a eso. Y quiero decirle que el Evangelio básicamente no es eso. El Evangelio básicamente consiste en una intimidad suya y Dios, mía con Dios. Sí, Señor. En esa intimidad Dios se va a revelar a nuestra vida y nos va a mostrar cuáles son sus planes con nuestra vida. Y se van a contraponer muchas veces con nuestros planes.
Y si nosotros en verdad, porque ahí vamos a ver si en verdad queremos hacer la voluntad de Dios, si prima más bien mi propia voluntad y soy terco y sigo queriendo hacer mi propia voluntad, Dios no, tal vez ni siquiera me lo impida, Dios me va a dejar, pero eso va a traer consecuencias malas a mi vida. Amén. Tarde o temprano eso va a traer malas consecuencias a mi vida, y el destino que Dios me trazó por querer hacer mi propia voluntad no se va a cumplir, y eso me va a pasar la cuenta un día. Eso me va a pasar la cuenta, como se la pasó a Esaú. Dios tenía un plan con Esaú. La bendición era para Esaú y no para Jacob. Y dice el autor de los Hebreos que Esaú un día procuró con lágrimas. Amén. Procuró, dice, con lágrimas, lo que despreció, recuperarlo, pero no pudo. Dios nos da la gran oportunidad de usarnos para su gloria. Hermano, no miren menos el llamado. Amén. El llamado no es menos importante que su profesión, que su trabajo. El llamado es más importante que cualquier cosa, porque es el llamado de Dios. Amén. Sí, Señor. Somos embajadores del reino de Dios en esta tierra, y Dios tiene planes con nuestras vidas. Amén. No estropeemos los planes de Dios por querer hacer nuestra propia voluntad. Esa es la razón por la cual yo quería que usted escuchara atentamente esta alabanza. Yo no sé cuántos renuncian a sus planes, a sus sueños, a sus anhelos por ti, por el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a levantar un altar de sacrificio, y el sacrificio sea usted mismo? Amén. Sí, Señor. Ayúdanos a la vida. Ese es el evangelio que me enseña la Biblia. Amén. No hay otro evangelio. Si a usted le enseñaron otro evangelio, porque algunos vienen de otro contexto, no sé qué evangelio le enseñaron, pero ese es el evangelio que me enseña la Biblia. Amén. Ese es el evangelio que me enseña Jesús antes de morir. No hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre, aún en circunstancias difíciles, en circunstancias en que lo voy a pasar mal. Lo primero que yo quiero decir que tenemos, el problema que tenemos cuando queremos hacer la voluntad de Dios versus la mía, lo primero que tenemos que vencer es el conflicto de nuestra carne, porque eso es el problema. Ahí radica el conflicto de nuestra carne. Tenemos luchas, aunque entendemos mentalmente que Dios quiere que hagamos su voluntad, pero tenemos lucha porque solo lo entendemos mentalmente. Nos cuesta renunciar a nuestro deseo. Amén. Sí, Señor. Lo entendemos solo mentalmente, y yo se lo predico en esta hora y su mente lo está entendiendo. El problema está en el corazón, que yo no quiero renunciar a mi propio deseo. Háblanos, Y es allí donde radica el problema. Yo tengo que renunciar. En esta hora usted tiene que renunciar a su propio deseo, si usted quiere en verdad vivir en la voluntad de Dios. A su propio, yo renuncio a mis planes, a mis sueños, a todo lo que me proyecto. Nos proyectamos y hacemos castillo en el aire, muchas veces lejos de la voluntad de Dios. Yo de aquí a tanto tiempo, yo me voy a casar, voy a hacer esto, voy a vivir en tal lugar, y eso muchas veces no está ni siquiera en un ápice de la voluntad de Dios. ¿Por qué más bien no te humillas y le dices: Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Amén. Muéstrame qué quieres hacer con mi vida. ¿Cuál es el tiempo que tú escogiste para mí? ¿Qué tengo que hacer hoy? Y el Espíritu Santo nos va a hablar. A mí me habló cuando llegué, y me dijo: ni siquiera proyectes fechas para un próximo viaje, porque tú sabrás en el momento cuándo viajar. Amén. Con eso Dios me está diciendo, ni siquiera depende de tus buenas intenciones, ni siquiera porque alguien te invite, depende de mi voluntad. Amén. Depende de mi voluntad. Y la carne me puede hablar y me puede decir: pero si estás en la voluntad de Dios, que tú prediques, es la voluntad de Dios que las almas se salven. Pero en el tiempo de Dios, es la voluntad de Dios, no es mis propios deseos, porque el reino de Dios no avanza con mis propios deseos. Amén. Cuando Pablo quiso ir a Bitinia, el Espíritu Santo se lo prohibió. Amén, Señor.
Pablo podría haber dicho, pero si estoy entendiendo el reino. Me llamaste a entender el reino. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se lo prohibió. Amén. No, no vas allá, porque no es mi voluntad que tú vayas allá. Tienes que ir más bien acá. Amén. ¿Entiendes a qué voy yo? Entonces eso es lo primero, vencer la lucha que tenemos con nuestra carne, vencer a nuestros propios deseos. Muchas corporaciones fracasan porque levantan obreros en sus propios deseos, ni siquiera tienen un llamado pastoral. Lo veo aquí mismo donde yo trabajo en la corporación. Llaman obreros, gente que en realidad queda en el camino y queda con un sentimiento de frustración y de amargura. Y dicen, pero si el pastor me dijo que yo tenía un llamado, pero Dios nunca se lo dijo. Nunca le dijo el Señor que tenía un llamado al menos pastoral, nunca. Nunca le dijo, ve a tal lugar a abrir una obra. Lo envió el presbítero, lo envió el superintendente, no sé, pero Dios nunca se lo dijo. Amén. Si esta obra ha seguido adelante, si Dios la ha respaldado, es porque hemos querido siempre hacer la voluntad de Dios. Amén, Señor. Y por eso hemos permanecido. Me enteré con alegría de todas las cosas que el Señor está haciendo aquí en este lugar. Me enteré de todo lo que Dios hizo en nuestra ausencia. Y con eso yo le digo, gracias Señor. No es que Dios no me necesite en este lugar. Dios simplemente me está diciendo, es mi obra. Amén. Gracias, Señor. Amén. No dependo de ti, es mi obra. Pero te quiero dar una señal que te estoy respaldando, porque aunque tú no estés, yo te estoy respaldando. Dios te está haciendo. Te estoy respaldando donde fuiste, donde yo te mandé, y también te estoy respaldando acá. Y eso es una señal, porque queremos en verdad vivir en la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios y no la propia. El día que yo acepte algo, que alguien me proponga de irme a tal lugar, a otro sitio, a levantar una obra, y deje este lugar y yo me vaya en la carne, hasta ahí llegué. Y ni mi conocimiento teológico, ni mi experiencia ministerial de más de 21 años no me van a servir de nada, porque no voy a estar en la voluntad de Dios. Amén. Tengo que permanecer hasta que el Señor me llame en la voluntad de Dios, hasta el último día de vida. Si el Señor no viene antes y me muero y voy a estar en ese cajón, yo quiero haber cumplido la misión. Y otra cosa, no quiero llorones en ese día. Quiero que glorifiquen a Dios y apoyen al que haya quedado. Amén. Si llega ese día, no quiero llorones melancólicos ese día. Quiero que alaben al Señor más que nunca. Gloria al Señor, santo el Señor. Acuérdense de eso si algún día ocurre. Tenemos lucha, aunque entendemos cuál es la voluntad de Dios, pero nos cuesta renunciar a nuestro deseo. Segundo, tenemos debilidades que nos presionan. Nuestro deseo, nuestro pecado a veces oculto. Tenemos debilidades que nos presionan porque nunca hemos renunciado a algún pecadito regalón. ¿Cuál es tu pecado regalón? Cada uno sabe y Dios lo sabe. A veces relacionamos pecado con cosas sexuales, y pecado es mucho más que eso. Pecado es que Dios te da una orden y tú no la obedeces. Eso es un pecado, porque es desobediencia. ¿Cuántos de nosotros tenemos conflictos con nuestra carne? Amén, Señor. Tenemos debilidades que nos presionan. ¿Y sabe por qué? Porque nunca se las hemos entregado sinceramente a Dios. El Señor me enseñó a tomar decisiones desde que yo vine a sus pies y desde antes. A renunciar a mis debilidades, a los vicios que yo traía, a los traumas, a los odios, a los resentimientos, a la violencia. Desde el comienzo me dijo, así no me sirves. Te quiero a ti, pero no la carga que viene contigo. Te quiero a ti, no lo que traes. ¿Cuántos reconocen que aún tienen debilidades que les presionan? Eso se llama pecado oculto, y en esta noche Dios te da la oportunidad de despojarte de aquel pecado oculto. Amén, Señor. Santo eres, Padre. No sacamos nada con llorar esta noche si no nos arrepentimos. Amén. Y no le decimos al Señor con todo el corazón, este es mi pecado, Señor, que siempre trato como de camuflarlo, de taparlo, y yo te lo entrego. Hay pecados que son más visibles.
Pero hay otros que están ocultos y son tan pecaminosos y asquerosos para Dios como los que son visibles. Tenemos que renunciar para poder hacer la voluntad de Dios a las cosas ocultas que tenemos dentro. Si tú sales esta noche de aquí y sigues viviendo de la misma forma y pensando de la misma forma, quiere decir que hay un problema en tu vida y ese problema se llama rebeldía. Amén, Señor. Si la corrección te molesta, si te sientes incómodo, el pecado oculto se llama soberbia. Amén, Señor. Y eso es lo que no te deja crecer. Todo lo cuestionas, todo lo cuelas, de todo murmuras y criticas todo de la vereda del frente. Se llama murmuración y ese es el problema, que no creces. ¿Por qué más bien no oras para que la obra avance? ¿Por qué más bien no apoyas financieramente la obra cuando a veces das solo migajas en la ofrenda, pudiendo dar más para que la obra avance? Santo eres, Señor. ¿Por qué más bien no te comprometes de lleno en la obra del Señor y renuncias a tus propios planes, a tus propios deseos, para hacer la voluntad de Dios y no la tuya? Algún pecado oculto se llama avaricia muchas veces, y eso es lo que no permite que Dios te prospere y te quejas de la pobreza, pero el problema eres tú mismo, porque eres un avaro, y el avaro es idólatra, dice la Biblia. Amén. Dice, ¿verdad, Pablo? A los Corintios que no haya ningún avaro entre vosotros, que es idólatra, dice. Y el problema eres tú mismo. No es Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero el problema eres tú, que no te despojas, no renuncias. Y no hay evangelio si no hay un renunciamiento a las cosas que a nuestra carne le agradan. No hay evangelio, no hay crecimiento, no hay un evangelio vivo, no hay un evangelio real en nuestra vida. Santo eres, Señor. ¿Te has preguntado, en verdad, hermano, cuál es el problema, cuál es lo que no te deja crecer? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Cuántos de ustedes reconocen que no han crecido lo que deberían haber crecido? Llevan años en la iglesia y no han crecido. Medita en esta hora, ¿cuál es el problema? Háblanos, Señor. Porque no es de Dios que tú no crezcas y pasen los años y tú sigas siendo la misma persona. Amén. Hay algo que en tu vida no está bien. Sí, Señor. Yo lo veo, muchas veces yo trato de corregir algo y las personas se engrifan. La carne está vivita, el orgullo está vivito, se llama orgullo. Y a veces tratamos de camuflarlo, pero el orgullo está vivito. Amén, Señor. A la carne no le gusta que la corrijan y se engrifan. Y a veces aparentamos humildad y no lo tenemos en verdad. No somos humildes, aparentamos humildad. Y otras veces hay personas que son un poco más fuertes de carácter, pero cuando uno le dice algo obedecen. Aunque son fuertes de carácter, pero obedecen. Eso sí es humildad, porque la humildad se relaciona con la obediencia. Amén. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que aprender a obedecer, porque ahí está la clave Amén. del crecimiento. Tenemos proyectos y anhelos trazados, anclados en el corazón. ¿Sabe lo que es algo cuando está anclado? Cuando el barco tira el ancla en un lugar, ¿verdad? Es para que el barco no se mueva. Y nosotros a veces tenemos proyectos y anhelos trazados, ya lo trazamos, pero lejos de la voluntad de Dios, y están anclados en el corazón. Y no queremos ceder, pero ni un centímetro. Señor, úsame, pero úsame conforme a lo que yo quiero. Úsame, pero no me quites esto. O déjame realizar esto y yo te sigo. Y comenzamos como a negociar de una manera tan torpe con Dios. Amén. Primero, Señor, permite que yo conozca a alguien, que me case, que haga mi vida, y después te sirvo. Primero déjame que saque mi profesión. Somos como los convidados a la cena. Amén. ¿Ah? ¿Entiendes? Somos como los convidados a la cena. Primero déjame que saque mi profesión y después te sirvo. Mentira, queremos solapar la rebeldía. Amén. ¿Por qué más bien nos decimos, Señor, yo renuncio a mis sueños, yo renuncio a mis planes, yo renuncio a mi vida, renuncio a placeres por ti, Santo. por ti, porque yo quiero hacer tu voluntad.
yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos reconocen que tienen proyectos ya trazados? Pregúntale a Dios si está de acuerdo. Humíllate delante del Señor en oración y pregúntale si está de acuerdo. Amén. Porque a lo mejor no está de acuerdo. Y son proyectos tuyos, no más lejos de la voluntad de Dios. Amén, Señor. Y tal vez vas a salir de aquí cuestionando lo que estoy hablando. Pero la Biblia lo dice. Amén. Hágase tu voluntad. No sea como yo quiero, sino como tú. El llamado enérgico de Dios que nos hace cuando hay conflicto en nuestra carne, siempre Dios hará un llamado enérgico. Jeremías tenía un conflicto con su carne. Amén. Elías tenía un conflicto con su carne. Jeremías se comenzó a acusar, Moisés comenzó a acusarse. Amén. Pero el llamado de Dios fue enérgico. Y cuando Moisés seguía de excusa en excusa, Dios fue mucho más enérgico. Y le habló con más autoridad y con más firmeza. Pero es que soy torpe de lengua. No le di yo la lengua al mudo. Y Dios le habla así. Vas a ir y yo voy a poner a alguien que hable por ti. No va a escuchar. ¿Qué te importa a ti si no escucha? Aún yo quiero que no escuche para endurecer su corazón, para castigarlo, le está diciendo Dios por Faraón. Amén. Ese no es tu problema si él escucha o no. Tú simplemente ve y haz como yo te digo. Queremos enseñarle a Dios cómo debe hacer las cosas. A nosotros nos pasa lo mismo. Queremos enseñarle a Dios cómo debe hacer las cosas. Somos nosotros los que tenemos que aprender de Dios, no Dios de nosotros. Amén. El que no va a escuchar, no quiero que escuche. Tú solo haz lo que te mando. No tengo plata para ir a tal lugar. Dios no te está diciendo si tienes plata o no, te está mandando y Él va a poner la plata. Amén. Santo eres Señor. Yo antes de viajar no sabía con qué iba a viajar, simplemente le creía al Señor. Y me dio una fecha. Y Él proveyó el dinero. Y aún sobreabundó. Amén. No solo alcanzó, sobreabundó. No me pregunte cómo, porque yo no ahorré demasiado. Pero Dios hizo que sobreabundara. Aún después del primer culto, el Señor tocó un corazón que me dieron ofrenda sin pedir yo ninguna ofrenda. Dios sabe cómo se mueve. Así es, amén. Dios sabe lo que hace. Amén. Solamente créale. Créale y no cuestione nada. Sí, Señor. Jeremías, cuando dejó de cuestionar a Dios, Amén. comenzó a crecer y a ser el gran profeta que Dios hizo de él. Amén. El llamado de Dios es enérgico, nos recuerda que somos suyos. ¿O no sabe usted que no se pertenece? Sí, Señor, amén. ¿O no sabe que usted es propiedad del Señor? Amén. Que lo compró a mí y a usted con su propia sangre. Entonces, ¿quién es usted y quién soy yo para darle órdenes a Dios y decirle lo que hacer y qué no hacer? Así es, Señor. ¿O no se da cuenta que somos de Él? Que Él hace con lo que quiere y como quiere con nosotros. Es lo mismo que si yo voy a casa ajena a disponer de las cosas que hay en esa casa. No puedo porque no son mías, no es mi casa. ¿Y con qué derecho nosotros disponemos y tomamos decisiones lejos de la voluntad de Dios si Él nos compró, somos su propiedad? ¿Con qué derecho lo hacemos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Al dueño de la obra no le tomamos el parecer. Llegamos y tomamos decisiones nosotros. Yo voy a hacer esto y aquello. El apóstol Santiago lo dice, ¿verdad? ¿Por qué más bien no decís? Si Dios así lo quiere. Amén. Si no somos nuestros. Amén. La primera carta a los Corintios dice que no somos nuestros y que el Espíritu Santo nos anhela como celosamente. ¿Sabe lo que es alguien celoso? ¿Qué pasa si hay un tipo que está coqueteando con su esposa? No, yo no hago nada, pastor. Mentira, ¿no? Usted se va a enojar, se va a ofender, porque no va a dejar que cualquier tipo le vea la cara. Y si el tipo se propasa, es lo más probable que usted le dé un puñete. Un puñete ungido, ¿verdad?
una imposición de puños, no de manos. ¿O dejarías tú que un tipo ahí se propase con tu esposa? No, ¿verdad? Porque es tu esposa. Y no dejar que cualquier tipo te vea la cara. ¿Y quién es usted entonces, amado, para no entender lo que dice la palabra? Que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Cómo actúa un celoso? Se enoja. El Espíritu Santo se enoja cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, porque nos anhela. Amén, sí, Señor. Celosamente, porque somos su propiedad. Amén. Y dice, ¿verdad? Ahí mismo en esa carta, el que destruye el cuerpo, Dios le destruirá a él. O sea, todas las decisiones rebeldes que tomamos nos pasarán la cuenta tarde o temprano. Hay gente que por hacer algo que Dios no nos mandó ha sufrido nefastas consecuencias. Hay pastores que hoy en día se sienten frustrados porque simplemente hicieron conforme a su voluntad y no la voluntad de Dios. Hay hermanas o hermanos que se casaron con la persona que Dios no aprobaba y ahora están pagando consecuencias terribles. Y la excusa tonta era, no, lo conocí en la iglesia. ¿Y quién te dijo que era él? Entonces busca afuera, tampoco, porque no deben hacer yugos desiguales. Amén. Tienes que orar y decirle, Señor, en el tiempo tuyo traerás la persona que tú tienes para mi vida. No la buscaré porque yo renuncio a mis planes, yo renuncio a mis sueños por ti. Eres tú el que traerá esa persona. Santo eres, Señor. ¿Qué pasa cuando usted hace yugos desiguales? Va contra la palabra de Dios. Se enyuga con un impío, sea en una unión sentimental o en una unión laboral, digamos, o en una sociedad. Y usted se une en una sociedad de trabajo laboral con un impío, eso usted pagará las consecuencias. Porque yo no debo hacer ningún tipo de yugo con un impío. Sí, Señor. Ningún tipo de yugo, porque no tiene comunión Cristo con las tinieblas. Se lo digo porque yo lo viví una experiencia amarga, porque mi padre hizo yugos, sociedades con impíos, y el Señor un día le mostró un sueño que él le daba la mano al diablo cuando hacía sociedad con los impíos que hizo. Y de todo lo que Dios le dio, que era mucho dinero, muchas propiedades, perdió todo por desobediente, por rebelde. Yo desde niño me crié en la abundancia, una sobreabundancia, no sabía lo que era la pobreza, y de pronto de la noche a la mañana todo cambió. Todo cambió, porque tuve un padre que no se sujetó a la voluntad de Dios y quiso hacer conforme a su propio deseo. Y las consecuencias no solo las pagarás tú, las pagará tu descendencia. Porque nosotros pagamos las consecuencias de las malas decisiones de mi padre, yo y mis hermanos. Entonces, amado, tenemos que en verdad querer, anhelar hacer la voluntad de Dios, aunque sea doloroso o incómodo para nuestra carne, porque a nuestra carne le incomodará, porque la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Jesús se lo dice a los discípulos: el Espíritu de la verdad siempre está dispuesto, pero a la carne no le interesa, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vencemos la carne? Renunciar a cosas que no hemos renunciado. Pastor, siempre tengo este conflicto en mi corazón. Hay una persona una vez que me dijo así, quería como camuflar un poco el pecado. Tengo este conflicto en mi corazón, no sé, yo se lo entrego al Señor, y así como dorándome la píldora, como dicen, yo se lo entrego al Señor. ¿Se lo entregas? No, sí, se lo entrego. Si tú se lo entregaras en verdad, Dios es poderoso para liberarte. No te quieras engañar a ti mismo, no se lo has entregado solo de boca, porque Dios tiene el poder para liberarte cuando tú le entregas una debilidad, sea cual sea. Porque entonces yo estaría negando la eficacia de la palabra. Que la palabra es viva y es eficaz. No puede contradecirse la Biblia.
No puede contradecirse. Si yo no renuncio a cierta tendencia que está estorbando mi comunión con Dios, voy a pagarlo. Lo pagó Moisés, con mayor razón usted y yo. Moisés fue advertido. Tenía una tendencia que a Dios no le agradaba, que era darle rienda suelta a la ira, ¿verdad? Quebró las tablas de la ley cuando vio el pueblo el pecado, las quebró, y Dios lo mandó primero solamente con una sanción. Vas y las haces tú ahora, yo no las hago de corazón. La primera la hizo Dios con su dedo. La segunda, no sé yo de dónde sacarás cincel, fabrícate uno y tú en las tablas, porque no era escribir con el lápiz, era con un cincel y un martillo hacer las letras. Y tuvo que hacerlo. Después, la segunda vez, ya Dios no se lo dejó pasar. Amén. Dios puede tener mucha paciencia con nosotros, pero sabe, si nosotros persistimos en algo, Dios va a tener que sancionarnos severamente. Señor, amén. ¿Qué pasó con Moisés al final? Dile, porque el pueblo pedía agua, murmuraba, dile a la roca que dé agua, que salga agua. Y Moisés agarró la vara y le dio 2 palos a la roca. Dios no le dijo que le pegara 2 palos. Y le dijo, ¡ahí está, rebeldes! Le dice al pueblo después que se enoja y le pega a la roca. Y en verdad eran unos rebeldes y unos contumaces, de hecho no entraron a la tierra prometida. Pero la cuenta se la pasó Dios igual a él, aunque ellos murieron también, pero la cuenta se la pasó Dios igual a él. Amén. Yo no me puedo involucrar con los pecados del pueblo. Si usted es un rebelde, yo no puedo maldecirlo. Si usted es un rebelde, el problema es usted, no es mi problema, el problema es suyo y de Dios. Porque ya yo no puedo hacer nada más por usted. Y yo simplemente me desligo de toda responsabilidad de un rebelde, porque el rebelde se entenderá a Dios con él. Amén. Yo soy pastor de ovejas, no de cabritos. Porque dice la palabra que en Mateo 25 que los cabritos estarán a su izquierda y las ovejas a la derecha. Yo no soy pastor de cabritos, soy pastor de ovejas. Y la oveja es dócil. Amén. La oveja es dócil, obedece, conoce la voz de su pastor, obedece. Amén. No puedo ser pastor. Si a usted le está saliendo una barbita aquí, cuidado. Prefiero verlo con unos pelos crespos, como una oveja. ¿Cuántos de ustedes en esta hora reconocen que hay un área de su vida, aunque no lo digan, que está ahí estorbando la voluntad de Dios en su vida? Amén. Está estorbando su crecimiento y los planes de Dios en su vida. No, perdóname, Ricardo, está simplemente la mano que se me fue, hermano. Ricardo podría pensar, está hablando a mí. No, la palabra es para todos nosotros. Amén. Amén. Es para todos. ¿En qué área estás fallando? El príncipe azul te cerró el ojo y ya te cuestiona si sigues adelante en la iglesia. Y el príncipe azul te va a descubrir que al final va a ser un príncipe rojo, ministro del infierno para sacarte de la iglesia. Le va a cambiar el color después. Y de rojo se va a pasar a negro porque se va a tratar como es. Amén. ¿Cuántas hermanas y cuántos hermanos han perdido el destino en Dios? Porque nunca han renunciado a sus propios deseos. Yo quiero hacer la voluntad de Dios hasta el final. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no tengo otra alternativa. Amén. No hay plan B. No existe el plan B. El único plan está aquí trazado en la palabra y es como Dios lo ha trazado. No hay plan B. No, es que si yo no le obedezco a Dios por este lado, puedo tener esta otra alternativa por este otro lado. No hay plan B. Nos recuerda que somos suyos. Nos revela su gran propósito. ¿Sabes tú que el propósito de Dios es grande contigo? Y tú lo estás atrasando por tu rebeldía, por tu torpeza, por lo que sea. Él nos alienta a luchar resueltamente, porque vamos a tener que luchar. Vamos a tener que luchar. Sí, Señor. Vamos a tener que luchar. Amén.
Así que estoy solo predicando. Vamos a tener que luchar. Vamos a tener que luchar. Él adiestra mis manos para la batalla. Y solo entonces podré tomar el arco de bronce. Porque Él es escudo y la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza y mi libertador. Eso dice el Salmo 118. Amén. Sí, Señor. Vamos a tener que luchar con nosotros mismos. Sí, Señor. ¿Cuántos levantan las manos y dicen en esta hora: yo renuncio a mis planes, yo renuncio a mis deseos, a mis anhelos, mis propios anhelos por ti, Señor? ¿Sabe por qué Dios está haciendo lo que está haciendo con algunos de ustedes, especialmente con Marcelo? Porque él es un muchacho que está rendido a la voluntad de Dios. Como todo joven tiene conflictos y tiene días malos, días buenos, pero él quiere hacer exactamente la voluntad del Señor. Y por eso Dios lo está honrando. Y por eso Dios lo está usando y lo está inspirando como un adorador. ¿Sabe por qué? Porque él quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres tú hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres en verdad hacer la voluntad de Dios? A veces el no querer hacer la voluntad de Dios va a pasarnos la cuenta más allá de lo que nosotros pensamos e imaginamos. Dios no depende de nosotros, porque Él es Dios. No que el Señor mejor mire a este otro hermano. Yo me siento bien viviendo un evangelio anónimo en mi silla nomás, calentando la silla cada domingo. ¿Qué le dijo usted, que la silla es un ministerio? Amén. Santo eres, Señor. La silla está para que usted se siente a aprender. Amén. Para que usted ponga en obra lo que aprendió. ¿Cuántos de ustedes están poniendo en obra lo que están aprendiendo en el discipulado que entrega la pastora los días martes? Amén. ¿Cuántos de ustedes no van al discipulado porque no le da la gana simplemente? Si usted estuviera yendo al discipulado estaría más crecido. Amén. Porque ahí se estudia la palabra. Se estudia la palabra. Santo eres, Señor. Ayer fue algo especial, porque yo siempre quiero hacer lo que Dios quiere, entregar la palabra que Dios quiere, y les decía a los muchachos ayer en la reunión de varones, me sorprendió el Señor con la palabra que entregué a los jóvenes. De todos los años que tengo predicando, nunca le di un enfoque evangelístico a la historia de Zaqueo. Nunca se me hubiera ocurrido en mi mente darle un enfoque evangelístico, y sin embargo el Señor me sorprendió, me dio unos puntos estratégicos, evangelísticos, y fueron tocados dos jóvenes por el Señor que se reconciliaron con el Señor, una señorita y un joven. Me gustó la actitud de Margot. ¿Dónde está la Margot? Ahí. Él le dijo: si no hay, chao, no somos más amigas, se acabó la amistad. Estoy invitando a la iglesia, pero la invitación es forzada, es sí o sí. Y la chica lo dijo: no, vine porque ella me dijo que si yo no venía, adiós, chao, nada más mi amiga. Eso es lo que el Señor quiere: carácter, fuerza, no saldrá, fuerza. ¿Y sabe lo que sucedió? Se reconcilió con el Señor, fue tocada por la palabra de Dios. Carácter, carácter para atraer a la gente. No nos creemos ni nosotros mismos. ¿Quién nos va a creer la gente? Carácter para evangelizar. Sí, Señor. Carácter para hablar de Cristo. Amén. ¿Cuánto de usted le da vergüenza andar con la Biblia en la calle? Silencio en la noche. Camuflamos la vergüenza con el iPhone. Amén. Sí, Señor. Con el tablet. No, es que es más cómodo andar con el tablet, pero no, tú te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué no reconoce que te da vergüenza mostrar que eres cristiano en la calle? Amén. ¿Cuántos de ustedes salen con la Biblia cuando salen? Amén. Yo me paseaba con mi Biblia por Pucallpa
Aun cuando iba a comer después del culto a algún lugar, me paseaba donde quiera que iba con mi Biblia en la mano. Cuando salía del servicio el día domingo, ¿cuál es el problema de andar con la Biblia? Yo tengo que mostrar que soy un cristiano. ¿Cuál es el problema? ¿O te avergüenzas de Cristo? Eso es grave, porque Él un día se va a avergonzar de ti. Lo dice la Biblia. Si tú te avergüenzas de Él se va a avergonzar de ti. No tengo idea quién eres, no te conozco, porque como lo que tú siembras, eso segarás. Así que no te avergüences del Señor. No me avergüenzo, dice Pablo a los Corintios, del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes están hablando de la pega? Amén. ¿Cuántos de ustedes están hablando en donde estudian? Me encantaría, si Dios me lo pidiera, ir a alguna universidad, a algún instituto y que me den unos minutos para hablarle a esos jóvenes de Cristo. Me encantaría eso. Me encantaría estar delante de un grupo de políticos y hablarles de Cristo. En algunos momentos el Señor me ha puesto delante de algunos políticos para hablarles del Señor y aún orar por ellos. Como con la ex señora gobernadora de la provincia de Chacabuco. Estuve una tarde en su oficina y pude orar a Dios y pedir a Dios por ella. Amén. Todos necesitan conocer a Cristo. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios es fácil, porque luchamos con carácter. Dios nos alienta continuamente a luchar resueltamente. Luchar contra nuestra carne, luchar contra el sistema, luchar contra todo lo que se opone a su voluntad. Amén. El llamado de Dios es enérgico. Y por último, el fruto de la obediencia se va a dejar ver en nosotros. Nuestro crecimiento se hace notorio. ¿Cuántos de ustedes han notado cuando un hermano ha crecido? No solo porque predica, sino porque su vida ha cambiado. Primeramente su vida ha cambiado. Porque hay gente que cree que crecimiento es aprender a predicar. Su vida ha cambiado. Es el primer crecimiento verdadero. Tu vida ha cambiado. Nuestro crecimiento se hace notorio. Tú puedes ser bajito de estatura, no importa. Zaqueo era bajito de estatura y se menospreciaba a sí mismo. Y dijo, me voy a subir un árbol porque todos me tapan. Voy a subir un árbol y del árbol me conformo con mirar a Jesús de lejos. Lo que no sabía Zaqueo era que Jesús venía a su casa. Amén. El hombre chiquitito que se acomplejaba a sí mismo porque era bajito y porque era cobrador de impuestos, recaudador de impuestos, era publicano, odiado por la gente. Entonces había altas razones por las cuales menospreciarse. Jesús, aún siendo criticado por la gente que decía que había entrado a la casa de un hombre pecador, así todo dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Amén. Santo eres, Señor. Hay gente que es tan santa que cree que cuando uno se acerca a una persona que tiene un pecado demasiado obvio, creen que uno se está relacionando con él y ande lo mismo. Y no saben que uno lo está evangelizando, hablándole de Cristo. Será notorio nuestro crecimiento. ¿Cuántos de ustedes reconocen que han crecido? Amén. Han crecido. Amén. La pregunta es, ¿en qué has crecido? Santo eres, Señor. ¿Te ha crecido el pie? ¿Crecido un poquito para el lado? ¿En qué has crecido? ¿En qué has crecido? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Has crecido en conocimiento? Gloria a Dios. ¿Has crecido en oración? ¿Has crecido en el amor? ¿Has crecido en sabiduría? ¿Has crecido, no sé, pues, en todas las cosas que son de Dios, en longanimidad, que antes tenía mala voluntad? Ahora, aunque estés cansado, si es por la obra de Dios, tú te haces el ánimo y vas. ¿Has crecido en el fruto del Espíritu? Porque ahí está el crecimiento, el fruto del Espíritu, las virtudes del fruto del Espíritu. Espíritu longánime, estoy cansado, pero igual voy porque tengo que ir a alabar a mi Señor. Estoy enfermo, estoy con dolencia, con enfermedad, pero igual voy porque voy ahí y yo sé que el Señor me tocará mi cuerpo y me restaurará. Sí, Señor. Ahora yo mismo vine, y le voy a dar pega a ustedes por el servicio, ahora yo mismo vine un poco aproblemado de mi estómago y le voy a dar pega a usted porque tengo un deber que cumplir. Eso no me va a impedir estar aquí y predicar la palabra del Señor. Amén.
Y usted va a tener que orar por mi estómago para que Dios lo sane. Amén. Porque eso no me va a impedir cumplir mi deber delante de la presencia del Señor. Santo eres, Señor. Santo el Señor. Nuestra disposición se vuelve longánime. ¿Cuántos de ustedes reconocen que ahora tienen mejor ánimo? Han crecido, antes tenían una paciencia muy corta, ahora tienen un espíritu longánime. Yo a veces lo hago intencional, con algunos hermanos que me cargo un poquitito en ellos para ejercitar la longanimidad. Pastor, no soy el único hermano de la iglesia, lo sé, pero quiero que perfecciones la longanimidad, se desarrolle en tu vida. Yo sé que Pablo muchas veces está cansado cuando tenemos que ir algún lunes a la reunión de sección, pero él dispone su corazón para ir conmigo, porque él tiene una pega pesada, ¿no es cierto? Pero él dispone su corazón. Se arriesga a que la cae en los redes y llega muy tarde. Amén. Amén. Y ella lo ratifica moviendo la cabeza, pero él se la juega porque es por la obra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Santo eres. Nuestra disposición se vuelve longánime, tenemos un ánimo. Longanimidad significa generosidad de ánimo. Estoy cansado, estoy triste, como sea, pero dispongo mi corazón, voy igual. Señor, para eso me llamaste, para servirte. Santo eres. Nuestras prioridades están en Dios. Ese es el fruto de la obediencia. Nuestras prioridades comienzan a estar en Dios. ¿Están tus prioridades en el reino? ¿O son las de tu corazón y de tu anhelo, de tu proyección? Pregúntate eso en esta noche. ¿Son tus prioridades las del reino de Dios? ¿O simplemente tus proyectos personales y familiares? Muchas familias cristianas fracasan y no crecen, ni colectivamente como familia, ni individualmente como personas, porque sus prioridades no están en el reino de Dios. Y no hay bendición si tu prioridad, aunque parezca que estás bendecido, no hay bendición si tu prioridad no está en el reino de Dios. Amén. Y no es malo que te proyectes, pero siempre dile: Señor, si está en tu voluntad, que todo se dé. Si no está en tu voluntad, yo lo descarto de mi vida. Y quiero que tú me hables exactamente cuál es tu voluntad. ¿Sabe? Cuando usted le dice así al Señor, el Espíritu Santo lo va a guiar, le va a aconsejar, le va a hablar en la noche, lo va a despertar. Se va a ir hasta el cansancio. Muchas veces con nuestras propias fuerzas queremos arreglar nuestra situación económica y nos agotamos más, nos estresamos más, tenemos una pésima calidad familiar y no mejoramos nada. ¿Sabe cuál es el secreto? Simplemente estar en la voluntad de Dios, porque Él va a comenzar a abrir la puerta que está cerrada, que usted con sus propias fuerzas quiere abrir, y la tironea y nunca se abre. ¿Sabe por qué? Porque sus prioridades no están en el reino. Que las prioridades suyas estén en el reino de Dios, porque los negocios del Padre es donde nos conviene estar. Jesús lo dijo claramente. Aleluya. Que los negocios del Padre es donde me conviene estar. Era un niño de 12 años cuando lo dijo. Amén. ¿Quién tiene 12 años? Ariel. Levántate, Ariel, para que te vean los hermanos. Así, mire, esa misma edad tenía Jesús cuando dijo esas palabras. Siéntate. Gracias. Esa misma edad. ¿Qué cara habrá puesto María? ¿Qué cara habrá puesto José cuando él le dijo eso? ¿Dónde has estado? Que te hemos buscado varios días. Y comienza María, dice, a regañarlo. Estamos preocupados por ti. Y él lo único que le dice, sin darle tantas explicaciones: no sabe, mujer, que los negocios del Padre no Santo convienen. eres, Señor. Amén. Y dice que ella guardaba esas palabras en su corazón, meditaba. ¿A qué se refiere? Ella sabía que no era hijo de José, ella sabía que venía de arriba. Amén. Ella eso lo tenía muy claro, que el fruto, como le dijo el ángel, era fruto de arriba, del cielo, que él no era un hijo biológico. En los negocios del Padre es donde te conviene estar. Señor. Gracias, Padre. La carne me dice: cada vez que vas a la selva te van a picar los zancudos. Cada vez que vas a la selva te va a pasar esto y aquello, los insectos, el calor, en fin.
no importa. Porque si es para que alguien se salve y para que alguien sea edificado, gloria al Señor. Esta visita fue más corta que las anteriores, pero fue mucho más fructífera. Gloria al Señor. Y pienso y me proyecto en Dios, porque yo sé, el Señor ponía en mi corazón, porque no quiero hacer nada que Dios no me diga, que la próxima vez que vaya vamos a organizar algo evangelístico en ese lugar. Amén. Algo evangelístico. Yo sé que Dios va a hacer algo mucho mayor. Mucho mayor. Póngase a orar desde ya, para que en el tiempo en que el Señor escoja, porque no hay fecha, en el tiempo en que el Señor escoja, yo vaya a ese lugar y la gloria de Dios se derrame, se desate en ese lugar. Y en cualquier otro lugar donde el Señor me quiera llevar. En cualquier otro lugar, porque sé que iré también a otros lugares. Estamos preparándole el camino a los misioneros que Dios ha llamado para levantar una iglesia en ese lugar. Ellos tienen que vivir su proceso, por cierto, como Kiara y Cristian, tienen que vivir su proceso primero antes de enviarles a ese lugar, pero les estamos preparando el camino. Les estamos preparando el camino. Hay que sembrar, hay que invertir en el reino de Dios. ¿Quieres comenzar a vivir la voluntad de Dios verdaderamente, hermano? Pero de verdad, realmente, ¿quieres vivir en la voluntad de Dios? ¿O vas a salir de aquí y vas a seguir viviendo en tu propia voluntad? ¿Vas a seguir tropezando todo el tiempo con la misma piedra? ¿Vas a seguir siempre, tus luchas son el licor, tus luchas son el orgullo, tus luchas son la rebeldía, la obstinación, tu lucha, no sé, que sea tu lucha va a ser siempre lo mismo? Que tus luchas sean por extender el reino, no con tu carne toda una vida eternamente. Que tus luchas sean por extender el reino. Que esas sean tus luchas. Que tu lucha se ve en la oración, que cuando estás orando el enemigo quiere hacerte oposición y tú vences en la oración en el nombre de Jesús. Y el enemigo retrocede. Que esas sean tus luchas. Que tus luchas suban de categoría. Que no sean luchas con tu carne eternamente. Que tu categoría espiritual suba, que se note que has crecido, que tus luchas son otras, tus prioridades son otras. Entonces sabrás tú mismo que estás creciendo en el camino del Señor. Cuando sepas que tu enemigo no es tu jefe, que tu enemigo no es tu pariente, cuando tú sepas claramente que esa persona simplemente es una persona ciega que no conoce a Dios, y le mires con amor y misericordia y ores por él para que conozca al Señor. Cuando entiendas eso, vas a crecer. Te vas a desarrollar. Hay gente evangélica en nuestras iglesias que están atadas porque no saben lo que es perdonar. Y su lucha es eternamente con su propia carne, con su orgullo. Amén, Señor. Que tu lucha sea por extender el reino de Dios. Que tu lucha se vea aquí en las rodillas. Amén. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sí, Señor. Que ya no estés pensando en cosas que en realidad no edifican. Que tus luchas no sean simplemente si haces la voluntad de la carne o la de Dios. Que ya tu lucha no sea esa. Que tu lucha sea, Señor, ¿es mejor esto o es mejor esto otro dentro de tu voluntad? En los negocios del Padre, ¿es mejor esto o aquello? Pero no es mejor esto que yo sé que es malo, que es de la carne, o es mejor lo del reino. Nunca será bueno lo de la carne, siempre será malo. Siempre tus anhelos carnales serán malos, porque es para fortalecer tu propio ego, tus propios deseos, tus concupiscencias, y Dios no quiere eso. Quiere que se fortalezca tu comunión con Él. Amén. Nunca será bueno que tu carne sea alimentada y crezca tu carne. Siempre será bueno que tu carne mengue, que nuestra carne vaya menguando y que Cristo crezca en nosotros. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Amén. No, que este trabajo me reporta más dinero y Dios entiende que necesito más dinero y te rebelas contra Dios. Y Dios tiene que entender que necesitas más dinero. Santo es, Señor. Dios lo que quiere es que nosotros entendamos Amén. Sí, que debemos Señor. obedecerle hasta el último. Aleluya. Hasta el último. Yo le dije al Señor,
No sé cómo lo van a tomar ustedes lo que les voy a decir. Ojalá que lo entiendan. Porque hay gente que siempre sale murmurando cosas y no entiende lo que Amén. dice. Yo firmé una carta poder antes de viajar, que si mi padre moría, mi hermana hacía uso de la sepultura, yo no iba a regresar de Perú porque Dios me mandó con una misión allá, aunque mi padre muriera, y lo iba a llorar igual, porque mi padre, pero yo no voy a regresar porque Dios me mandó allá. Porque primero es la voluntad de Dios, antes que cualquier otra cosa, antes que mi propio dolor y mis intereses, la voluntad de Dios. Y hablo por mí, no hablo por nadie más. Quiero dejarlo claro, hablo por mí. Amén. Por mí, por Antonio, hablo por mí. Yo no hubiera vuelto si mi padre hubiera muerto. Yo no hubiera regresado. Porque la voluntad de Dios es que yo fuera allá y Dios me lo confirmó. Y sé que el Señor me va a pedir cosas difíciles. Dios me va a pedir cosas Amén. difíciles. Sí, Señor. Conocí a un pastor en el sur de Chile, en Puerto Montt, que él tuvo que hacer una convención de 4 días y hacía 2 horas que su padre había muerto. Y tuvo que ir a sepultar un momento a su padre, unos minutos, y continuar con la convención y estar al frente. No pudo ni siquiera llorar a su padre. Santo eres, Señor. Dios nos va a pedir cosas difíciles. Dios nos va a pedir cosas difíciles. Por eso le dije, ojalá que no me entienda mal lo que estoy hablando. Estoy hablando de que los negocios del Padre, la prioridad del reino es antes que mi propia necesidad, que mi propio dolor. Porque Jesús sentía dolor y Jesús, su carne, no quería morir. Y estaba triste hasta la muerte. Pero prevaleció la voluntad del Padre. Por sobre su dolor, por sobre su tristeza, por sobre su deseo de no querer morir. Prevaleció la voluntad del Padre. Y si el Señor lo hizo, es porque me dejó ejemplo para que yo haga lo mismo. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, amados. Que prioricemos las cosas del reino por sobre nuestros propios intereses, por sobre nuestros propios sentimientos. Santo eres, Señor. Porque el reino no avanza con sentimientos, avanza con la obediencia a Dios. Póngase en pie, por favor. Yo le invito en esta hora a decirle al Señor, ya no quiero hacer mi propia voluntad, quiero hacer tu voluntad, no la mía. Padre, si es posible, dijiste tú, Señor, un día que esta copa pase, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo en esta hora renuncio a mis deseos, a mis planes, a mis sueños, y hablo como pastor. Yo renuncio a mis planes, a mis sueños, a mis proyectos que tengo. Señor, si no están en tu voluntad, yo renuncio a ellos. Señor, y quiero hacer exactamente tu voluntad. Quiero hacer exactamente tu voluntad. El Señor me hablaba esta tarde antes de salir y me decía, no solo en esa ciudad de Perú irás, te llamarán y te invitarán a otras ciudades de Perú, e irás a otras ciudades, e irás a otros lugares. Prepárate, porque solamente estoy comenzando. Lo que Dios está haciendo, está mostrando lo que Él solo está comenzando. Lo que Pablo me contaba acerca de lo que Dios hablaba a través de un niño que es Cristóbal, hijo de Yesenia, me estremecía mi corazón. Cuando él comenzó a hablar y Pablo entendió que era algo profético lo que ese niño estaba hablando, que no solamente Pablo va a ser usado, él va a crecer y él va a ser usado por Dios. Sabe, Dios tiene planes y proyectos grandes con nosotros. Por eso yo les hablaba, les decía que tal vez yo voy a partir de esta vida. Y bueno, como si el Señor quiere que parta esta vida, así sea. Porque la vida en esta tierra no es eterna. Solamente me interesa haber cumplido el propósito que Dios me encomendó. Y así como Luther King dijo un día cuando agonizaba, después que le dieron un balazo, dejen de lloriquear y canten un himno, dijo, cuando estaba en el suelo porque le habían dado un balazo. Yo les digo en esta hora, cuando yo esté en ese féretro, si algún día estoy, no quiero llorones, quiero gente que alabe a Dios y exalte al Señor en ese momento y diga, gracias Señor, porque mi pastor cumplió el propósito que tú le encomendaste. Era un hombre lleno de errores, lleno de defectos, pero cumplió el propósito el cual tú
me encomendaste. Y en ese momento levanten las manos y alaben al Señor en medio de sentimientos, en medio de emociones. Ustedes levanten las manos y alaben al Señor. Señor, en esta hora te exalto, te alabo, porque tú, Señor Dios mío, me has dado esta palabra para compartir con mis hermanos. Tu voluntad versus la mía. Señor, que en esta hora ese conflicto se termine en nuestros corazones, que ya no tengamos eternamente ese conflicto, tu voluntad versus la mía, tu voluntad versus la voluntad de mi carne. Cuando somos emocionales, comenzamos a perder terreno en lo espiritual, porque la gente emocional es gobernada por emociones y no por el Espíritu Santo. Yo no quiero ser un emocional, quiero ser una persona que aunque parezca fría, aunque parezca insensible, yo quiero siempre estar en tu perfecta voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, que prevalezca tu voluntad por sobre la mía. Voy a pedir